Entre Amigos es una presentación de Tigo. Buena, Pato. Así me gusta reforzar un poquitito más el aplauso. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña, Entre Amigos. Comenzamos un domingo más. Gracias a Dios de estar con todos ustedes. Marcos. Muy buenas tardes, mi querido compadre. La bendición de continuar entre amigos y con muy buenos amigos cada domingo es lo que nos hace feliz, y también a nuestra gran audiencia. Estoy muy feliz por compartir con amigos de Itacurubí, de la Cordillera, de Pilar, de Acaay y de Caipuente, de Coronel Bogado. Imagínate un poco todo el interior hoy, o gran parte del interior, en la Peña Entre Amigos. Los gemelos. Los gemelos. Lalo y Luisito. Los qué maravilla. Así me bellus. Un gusto estar aquí en este hermoso programa que realmente es el más visto en todo el territorio nacional, los domingos y en familia, ¿por qué no? Sí, Lalo, pero no sale en Ciudad del Este ahora. Me comentaron que en Itacurubí tampoco nos sale nuestro... Sí, lastimosamente, pero esperemos que esto se subsane para que pueda también la familia... Sí, mucha gente nos llama. Que le llegue a la familia, ¿verdad? Este programa que realmente enaltece al arte, a la cultura paraguaya a través de la música, porque son ustedes los que realmente difunden a nivel nacional. Pero lo importante, Luisito, es que Itacurubí está representado por usted. Itacurubí de la Cordillera. Bienvenido, muchachos. De Pilar, los hermanos Saracho Gamarra. Ustedes ya vinieron ya, ¿verdad? Lucas Saracho y Luis Fernando Saracho. Y Están más grandecitos ya. Y estos muchachos muy apreciados. Sí, Luis Cardoso. Lucho Cardoso, y acá nuestro amigo Martín Garcete, el señor del arpa. Sí, señor. Miren, vamos a decirle eso Ali ahora. Después alias. Qué linda peña vamos a tener. Sí, señor. Sí, señor. Un saludo grande a Marcial Rodríguez, que se está reponiendo de una dolencia. Un abrazo grande para vos, Marcial. De parte también de Lucho, que fuimos camaradas muchísimos años, estuvimos juntos, estuvimos en el Ministerio de Defensa, recorrimos prácticamente todo el país juntos. Qué lindo grupo. Qué lindo. ¿Te acordás? Ay, señor. Comenzamos nuestra peña, señores. Los gemelos. Lalo, Luisito, los gemelos. Princesita divina, pedacito de luna, princesita de amor. Llevas en el alma dos cielos, con la boca encendida, la savia de una flor. Zulma, como gimen los vientos, como lloran los ríos, como te adora el sol. Palmeras despiertan, como canta el ruiseñor, como brilla lo lindo que embellece la sabana, como tus ojos negros que me hechizan hasta el alma. Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto, te quiero mucho más que a mi pobre vida. Ese amor sacrosanto que imploramos los dos, ese amor sacrosanto que imploramos los dos.
besan hasta el alma. Así será mi amor, porque te quiero tanto, tanto. Te quiero mucho más que a mi pobre vida. Ese amor sacrosanto que imploramos los dos. Ese amor sacrosanto que imploramos los dos. ¡Qué Burajeine, ¡Qué bárbaro! Lorito Upay, se iba a Burajeine. Los gemelos de hoy. ¡Qué bárbaro! Tino perder tu voz, Luisito, Gracias a Dios. ¡Qué Ni maravilla! baraja hape iba ainda ainda. Cuando hay que besar no está, se van a hacerse uno. Prepárate ahí, Dios. No, para qué cosa con tiempo para allá. Lucho. Señor, acá estamos. ¡Qué Luchito! Un placer después de tanto tiempo otra vez compartir, pero siempre estamos. Gracias una vez más. Ya palabras muy bellas ya se dijeron, así es que para qué recalcar que este es un programa realmente de la familia paraguaya. Eso es sabido. Y gracias acá con un compañero de hace tiempo, de la década del 70, cuando estábamos por el ministerio, Martín Garcete, que próximamente él también va a tener oportunidad de hablar un poquito. Regresa a Francia. ¿De dónde llega también? Llegó Zapete. Zapete. Zapete me llamó de... Vete y shuru. Han sido, Marquitos, amistades hace años, recuerdos tan lindos de la juventud, de esos momentos que nosotros hemos compartido en aquellos momentos. Y bueno, y el placer de poder venir a presentar un poco acá mis temas. Y voy a empezar con este tema que está dedicado a mi pueblo, Valle Poname, que es una composición en letra y música que me pertenece y que allá es conocido, por supuesto, pero para el gran público paraguayo sí, a través de este canal vamos a interpretar. Muy bien, muy bien. Viajando hacia el sur de mi Paraguay, agreste y florido, se encuentra mi pueblo muy cerquita ya del río Paraná. El fresco paisaje del agua da la bienvenida. Al llegar al pueblo se siente el sabor del rico spa. Se puede creer se vaya por ahí. Se subir en la agua. Hoy me llander un guerrero del Chaco, un pájaro que hoy me va a ver que seré más ir un juez. Mi pueblo es grande, pujante y hermoso, que se aguaraba, hoy me apete y yo te fuera de aceite y poraba, se veo por camino, se haga llorar. Ayer caí hoy llevas el nombre de este noble hombre que dio la nación, José Félix Bogado, y recuerda la historia, valiente soldado de la libertad. Se subir en tape agua que bailar. Hoy me ñander un guerrero del Chaco y un pájaro que hoy me va a ver que seré más ir un juez. Mi pueblo grandioso, pujante y hermoso que se te aguaraba, hoy me va a ver y llevo te fuera de aceite y poraba, se veo por camino, se haga llorar. Ayer caí puente, hoy llevas el nombre de este noble hombre que dio la nación, José Félix Bogado, y recuerda la historia, valiente soldado de la libertad, de la libertad. Lucho. Buenas, Lucho. Lindo, che. Excelente.
Lucas, Luisito. Muy buenas tardes y primero queremos agradecerte por estar acá. ¿Eh? Y Ah, ¿con bailarina, bebé? sí, Ah, bueno. Vení nomás ya, mamita. ¿Cómo se llama? Presentarle más a tu bailarina, Lucas. ella es nuestra hermana, Samira Saracho. Mira. Venimos en nombre de la ciudad Pilar y como primer tema vamos a tocar Islas Acá, Santiago Cortés. ¿Y el saludo? ¿Y el saludo? Ahora sí. Volvemos en un momento.
Lo que me costó alzar esa copa a mí. La buena ella. Ustedes saben que tenemos la representación exclusiva de Yamaha, Fender, que son guitarras, y la Marshall, que son los amplificadores más reconocidos en el mundo entero. Music Hall lo tiene todo, ¿eh? También la gran gama de productos de audio profesionales. Ahí tenemos unos órganos Yamaha espectaculares. Su casa matriz es Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos, teléfono 441609. Al 10, FAC 449946. También Music Hall tienen en Coronel Escurra 3183, casi Avenida Santa Teresa. Su número de teléfono 672-730. En Villa Morra Shopping Mariscal López, planta baja, teléfono 608-507. Shopping Mariscal López, planta baja, ya lo dije. En San Lorenzo Shopping, local 82 de 83, teléfono 576-841. Ahora ya voy a decir bien la página web de Music Hall. www.musichall.com.pi. A ver, de tema, guau. Espectacular, compadre. Marco, ¿y usted qué tiene? ¿Algo para nosotros? Algo realmente espectacular también. Importadora y feria permanente de vehículos, el Cóndor de los Andes. 25 años de experiencia en la importación de vehículos del Japón, con ventajosos precios, calidad y seguridad jurídica en todas las unidades, con la máxima calificación en cuanto al estado de los mismos. Esa es la parte importante, compadre. Financiación 36 meses. Vayan al Cóndor de los Andes, acceso sur, casi Usher Ríos. Teléfonos 500-333. El Cóndor de los Andes es espectacular. Sí, señor. Qué vehículo sensacional. El Cóndor, un gran saludo a Juan Carlos Villalba. ¿Y vos sabías que los gemelos son de Itacurubí de la cordillera? Itacurubí de la cordillera. Sí, señor. Me enteré, yo pensé que era del otro Itacurubí. No. Tenía una confusión, realmente son cordilleranos natos. Sí, estos. señor. Qué maravilla. Itacurubí, la cordillera está... Su estadio 8 de diciembre. No. Cacupé. Cacupé. No, hay un estadio. Hay estadio 28. ¿Club Cordillerano? Cordillerano. Itacurubí está considerada, la ciudad de Itacurubí está considerada como jardín de la República del Paraguay por su importante vegetación que tiene, ¿verdad? Porque es un lugar verdoso, hermoso realmente. Y muchos conocen Itacurubí, la cordillera. Y soy feliz en contar que soy de Itacurubí, la Lalo, pero Villarroyo me siempre Ipotí. Estaba monga a mí misma no era. Y Potila no llega ya. No, pero no está. Ya está todo dicho. Ay, como todo lugar, ¿verdad? Tiene su pro y su contra también. La gente no tiene conciencia y siguen asesinando el medio ambiente, el medio natural. Y Itacurubí está entre ellos también, lastimosamente, la gente que quieran ir a saborear el agua de Itacurubí tiene un día lunes o entre semana. Porque los domingos hay bastante gente, así que más todavía un bote ahí y que venden más. Y muchos desechos realmente también. Voy a hablar un poquitito de mi ciudad, pero lastimosamente... Pero desechos en la Itacurubí. No, poco realmente, pero siempre hay. Bueno, entonces tranquilo. Oro perseguido, oye la momboa, oreja la tía. Alina de Pochuti, socio. Lalo. Les invito ¿Qué van a cantar? a visitar. Vamos a ofrecer una hermosa canción que pertenece a don Edmundo Medina y don Hilarión Correa, Palomita Mensajera. Palomita mensajera, llévale a mi adorada esta carta apasionada que llorando la escribí. Y llorarle, palomita, como yo estoy llorando. Preguntarle sollozando si por qué me abandonó, si por qué me abandonó.
palomita, que por ella estoy llorando. Sin la luz de aquellos ojos ya no puedo más vivir, ya no puedo más vivir. Si critica por las letras, por lo lleno y los borrones, explícale, palomita, que llorando la escribí. Los borrones son mis llantos que goteaba entre las letras, y los hierros son sentidos que por ella ya perdí, que por ella ya perdí. Yo me entero que Edmundo Medina hizo la música de Palomita Mensajera. ¿De esta música? Mira, no estaba enterado. Qué suerte. Pero le digo, tú la aprender, Juan, más que de tuyar. Lucho, a ver. Señor, a mí, bueno, Juan Cancio, harás a hacer de ñaño agua, sube de Marcial Rodríguez, que ya hablaste de él, pero personalmente yo, porque fuimos compañeros muchos años, y él está en una situación que necesita de aliento y de decirle, bueno, Marcial, hay mucha gente que te quiere, así es que fuerza. Yo sé que estás saliendo adelante de esta dificultad que tenés y nosotros te enviamos desde acá un gran abrazo. Y dentro de poco queremos verte y a través del canal con tu maravilloso requinto. Sí. Requinto Internacional Marcial Rodríguez en Pedro Juan Caballero. Y esta canción... Alias Yaguapirú. Yaguapirú, oye. Pero jeta y amigo, la cantidad de gente que me enviaron mensajes de que él estaba enfermito. Seguro. Increíble. Que sí. Bueno, hay lindos recuerdos. Yo tengo, en la próxima vez, Juan Cancio, de tu interpretación con él en el requinto, 4 manos para un solo requinto. ¿Te acordás de eso? Sí, ya, claro. Campo Grande, Brasil, todas esas cosas. Claro. Cosas muy lindas. Realmente, Marcial. Y tengo más amigos también que saludar, pero después. Ahora quiero cantar, sí. Muy bien. Una composición que está dedicada a todos los hermanos paraguayos que por alguna razón van al extranjero. Normalmente por cuestiones económicas. Un exilio casi forzado de tantos paraguayos. Antes era Buenos Aires nomás, ahora es España, Nueva York también. Angustia de un viajero. No te angusties, Paraguay, no te dejo por ingrato, es por falta de trabajo que hoy me tengo que embarcar. Tengo que cruzar el mar porque tengo hijos pequeños y no quiero que sus sueños mañana se vean truncar. No te angusties, mi país, yo te llevaré presente, porque aquí queda mi gente que son parte de mi ser. No pudiendo entender la razón de mi partida, tengo que apostar mi vida para así verlos crecer. Pero un día volveré para verte siempre hermosa, bajo tu cielo estrellado, bellas aguas por doquier. Junto a ti me quedaré a vivir siempre dichoso y por siempre ser feliz, junto a ti mi Paraguay. Después que se volví, lora hata se ajoyano, vea señaño a vos se ve guará.
Shendi bere yubara, te coyo ya he cabo, bateña mopu abo ya Cuba, Paraguay. Ayebune sereta, añando mi voz se sirve, seren mi cusera hipe, hasta inteta ñañua, tallipoti hambuya, oñuan babal sirve, seren ya satesa hipe, de quereta y camba. Seren ya satesa hipe, de quereta y camba. Mucho. De estar ovado de ver fla de pecho, ella de fla de pecho. No, pesa ahí la ocero de ti gallo ti pavo guasu por no. Ayer Luisito. Ustedes saben, señores, que el 3 de julio está a las 20:30 en el local de APA. Se juntan Rigoberto Arévalo y su trío de siempre. Van a estar los Alfonso. Va a estar Sajonia 4 en una noche de boleros. A 20:30, el 3 de julio en el local de APA. ¿Y saben para qué? Para ayudarle a nuestro colega y gran amigo David Burgos. Señores, vamos a escuchar los mejores boleros del mundo en APA para ayudarle a David Burgos, el 3 de julio en el local de APA. Volvemos en un momento. La peña entre amigos en el canal de la familia Red Guaraní, y yo les cuento un pequeño secreto. No hay cosa que me moleste más que quedarme sin saldo en medio de una conversación por SMS. ¿Qué es SMS? Mensaje. Mensaje. Realmente me mata. Suerte que aprendí a usar los paquetigos de mensajes y ahorro muchísimo, hasta el 90%. ¿Será pío tanto? Sí. Y por eso dicen, ¿verdad? Es claro. 90% de descuento. Sencillamente marcar el asterisco 222, numeral más zen, lo envío y saco el paquetillo que mejor me queda. Así ninguna conversación queda inconclusa. Sonreí, tenés, digo. Sí, vale. Y Mao, no, una maravilla. Rubén Rodríguez y Mao dice, tú sabemos, van a ver 7 años a vuelve, dice. Sí. Dice 7 años a vuelve. Es importante. ¿Y vos tenés algo de algo? Yo tengo, Martín Garcete, un hombre que recorrió todo el mundo y me comentó los barrios cerrados que existen en el universo. Pero él confirma que Rakiura Country, que está en Paraguay, es lo mejor, por lo menos de esta parte del continente. No existe nada mejor. Rakiura Country. Muchachos, cordilleranos, tienen que conocer, una maravilla. 26 cámaras de seguridad para comenzar, en materia de seguridad. Después, tendido de fibra óptica subterránea, instalación eléctrica subterránea completa, calle, dobles, avenida. Petit maravilla la Rakiura Country. Más informes, o sea, los informes directamente a los teléfonos 021, a ver, oína, 64 50 21. Rakiura Country, el barrio cerrado más importante del cono sur, definitivamente. Hay que conocerlo, muchachos. Bueno, ¿o sabe Itacurú la cordillera íntima hoy? No, Luisito, contame algo de tu viaje. En julio, el 16 de julio, estaré viajando en una gira en Europa, Italia y Bélgica, en los países. En representación. Sí, con un grupo de danza acuarela paraguaya. Sí. ¿Y quiénes más van? Y ahora estamos invitados nosotros y varios países
¿Y quiénes van? Yo te digo, entre los músicos, ¿va danza? Los músicos, un grupo de danza. Sí. Y me acompaña en arpa Jimmy Alfonso y en guitarra. ¿Jimmy? Sí. Ah, qué bueno. Guitarra Jesús Alfonso, su primo. Ah, mira. ¿Y Diana Barbosa también viaja? No. Arrella. 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 ¿Y vos cuándo es tu cumpleaños, mi amor? El 3 de julio. ¿El 3 de julio tan? ¿Cuántos años vas a cumplir? 8. 8 años. ¿Qué van a tocar los hermanos Saracho? Primeramente quería mandar un saludo a toda la ciudad de Pilar, también porque están pasando un mal momento por las inundaciones. Sí. Y quería dedicarles con esta música El vuelo del cóndor, se llama un folclore colombiano. ¿En serio? Ya, un joropo. Un joropo, sí. ¿Vos podés acompañarle, Lucho? Sí. Lucho le da un ritmo de joropo espectacular.
Muy bien. Martín, le da bien el golpe, ¿eh? Sí, ¿verdad? Porque es medio complicado. Pasillo este. Sí. Este es un pasillo. Y tú una la de mantener ahora tiempo ¿verdad? sobre todo. Pero, Ritmo venezolano y música venezolana. ¿Cómo es que se llamaba? El vuelo del cóndor. Volvemos en un momento. ¡Qué bárbaro! 35 años de carrera de Mimí Monte. Es posible. Comenzó a los 4. Pasada me dijeron que tenía, si cumplía 35 años de edad. Y digo, es lo mitad. España y el Facebook. 35 años de lucha, no. 35 años de edad. No, pero vos comenzaste, gracias. pero muy jovencita. Muy joven. A los 3 años en Tel Aviv, en el Main Auditorium con los indios. Y tuvo un recesito que era colegio. Ya los 14, ¿En dónde? 14, en Tel Aviv, Israel. ¿Cuántos años tuvieron 3 y varios años, o sea, de gira de aquí para allá. Pero el PC año en año. de los indios en Tel Aviv fue muchos años. ¿eh? Su Sí. PC, Sí, su PC también en Japón, España, Japón también, ¿eh? Grecia también hasta ahora. Son conocidos vender la disco y gracias a Qué Dios. bárbaro. Sí. ¿Y la tía cómo anda? Pues la emperatriz fue la tía. Qué espectacular. De alto vuelo. No, ya no maneja. O prohibimos. O entregarla. O entregarla, porque Baja camioneta. Y chofer pánico. Con Ya sé, pero ¿quién le dijo para que no maneje más? Y mi hijo Chucho, Juan bueno, Jesús, bueno. prohibí la abuela. Solamente por la otro cualquiera. Por la otro dimos. Ay, Puacamo. Qué maravilla. Dice, 35 años. Sí, fue un placer, un honor. Pero ¿algún ruido vas a hacer? Un ruidito, pura jita, Dime, contame. ciervo blanco. Pues. ¿Cuándo? El viernes 5 de julio. Ahorita más la lenta, No, ahí ya se nota. sabía el tema. Yo ya tengo ya invalidez ocular, se llama eso. ¿En serio? Sí. No, está inventando. No, cierto. ¿En serio? Ah, sí. Casi. Ciervo Y bueno, blanco. presenta gran elenco invitado. Están los hermanos Saracho Gamarra, justamente están ellos acá hoy presentes. Los hermanitos, los arpistas. ¿Ellos van a estar? Van a estar también, están Bien. invitados. Va a estar Joel Sandino, Cami Ortiz, Nico Penayo, los Caballeros. Los 3 son alumnos míos. Estoy enseñando también, para variar. Oye, pero interpretación. A la vejez viruela. ¿Cómo se llama? Profesora. Profesora. Profe. La profe. Qué bueno. ¿Y cuándo va a ser esto? Esto es el viernes. ¿A qué hora arranca esto? A las 21 horas. O sea, el próximo viernes. 5 El 5. de Ah, el julio. 5. Ah, mira. Así que El están 5 nos cordialmente vamos. invitados. Nosotros el 5 no voy a poder estar. Sí. Vamos a Filadelfia. Ja. Vamos a estar en Filadelfia ahí con los chicos de los colegios, ahí con el Ah, profesor qué bueno. Enrique. Sí. Qué grandioso. Cada año vamos ahí. Ah, Siempre. hermoso. Voy a hacer lo Vamos a estar, si máximo Dios por, permite. por nuestra cultura. Que hermano. tengan mucho éxito, Muchísimas gracias. Mimi, y te espero para los próximos 35, que van a ser 70, Sí. para volver a hacer una fiesta así como esta. Oye, ¿cuándo Oye, te vas man, allá a vivir ya areta? está, ya, bastones enteros, no importa. Y lo Edith Piaf. Edith Piaf murió en el escenario de verdad, en Olimpia de París, ya por el último concierto, a los casi Qué 80 maravilla. años, así Sí. que Y bueno, Me falta. mucha suerte. Quédate, pues vamos a escuchar. Dale. ¿A quién le toca ahora? un placer. A los gemelos, veo. A ver, Luis. Lalo, la directora, ¿eh? La cobra. Director de orquesta a cobrar la popuima de ver. ¿En serio? Primeramente queremos saludarle a un amigo de Cacupé que también fue integrante de nuestro grupo. Me refiero a la persona de Néstor Boadilla, quien también pasa por momentos dificultosos por causa de una enfermedad muy importante y que en este momento como uno más también está luchando con ese partido, ¿verdad? Pero te enviamos un saludo, un abrazo, hermano, para vos, Néstor, y mucha fuerza y que te recuperes lo más rápido posible. Y esta canción que le pertenece al amigo de los amigos, letra y música, estoy hablando de mi persona, no es cierta canción,
Bueno, una canción que compuse a Itacurubí la Cordillera que realmente lo hice con mucho cariño, con mucho amor y quiero compartir con la audiencia. Y a través de esta hermosa canción también queremos saludarles a la gente de nuestro querido amigo Itacurubí la Cordillera. Muchas gracias por apoyarnos siempre. Buena, Lalo. De un triste día quiero decirte Rojaujuja, te añoro tanto pueblo querido, hacetente Corojesa. Esta distancia que me separa bajo ese cielo del Paraguay, esas tus sombras y tus amores Itacurubí y Yoyajay. Bellas praderas que le rodean a tu mentado Itacajó, aunque distante de ti me encuentro, te llevo siempre en el corazón. El agüire que ama el hombre ama el mabase añua. Quiero decirte pueblo querido, ajá que viene cero besar. Tus bellas selvas y tus colinas, se aguanta mi barco y Puité. Y ese tu barrio Santa Lucía, el ruño aquel que me vio nacer. Si me cobijas, pueblo querido, Itacurubí a ti he de volver. Bellas praderas que le rodean a tu mentado Itacacó, aunque distante de ti me encuentro, te llevo siempre en el corazón. El agüire que ama el hombre ama el mabase añua. Quiero decirte pueblo querido, ajá llevirme cero que sa. Quiero decirte pueblo querido, ajá llevirme cero que sa. Y poner la música y poner las letras al final y ya hay cacho. Y poner la yapoa. Y poner la yapoa. Mimi, que tenga éxito. Muchísimas gracias. Entonces, Gracias 35 años de carrera, no de edad de Mimi Monte. Vamos a aclarar bien eso. Quiero la Melli de Caguazú, Ingrid y Lenis, Giselle. Dijo, por favor, Cancio, puedes saludarle a mi abuelo Pablo Brizuela. Don Pablo, muchas felicidades. También a Pedro Aranda. Está cumplido su pedido las mellizas de Caguazú, Ingrid y Lenis Giselle. Volvemos en un momento. La pella entre amigos, señores, gente de Caipuente, de Pilar, de Itacurubí. Acaay. De Acaay. ¿Y de otro lado dónde? Y está todo Pilar. ¿Está todo, eh? Caipuente. ¿Vos sos de dónde, nena? De de Pilar. Ah, claro. ¿Vos tenías algo que ella le voy a contarle? contar. Contarle un poco. Quiero contarles que si hay un plumífero volador que sabe de ahorro, es la paloma mensajera de Tigo. Porque no solo
ahorra horas de vuelo enviando los mensajes desde tu celular, sino que también ahorra con los paquetigos. Sí, señores. La paloma mensajera de Tigo, marca asterisco 2 numeral, más en, elegí el paquetigo de mensaje y ahorra hasta el 90%. Así es que ya sabes, si todavía no aprendiste a volar, por lo menos hoy aprendiste cómo ahorrar. Elegí un paquetigo y sonreí, tenés Tigo. Eso hago algo. Sí, No, señor. Aprende a volar. La paloma mensajera. A volar algo. Vamos a saludar a un fanático de Itagua, al tío Pedro Granada. De Itagua, está de cumpleaños mi tío querido. De Itagua. Mucha felicidad al tío querido. Y nuestra compañera acá de Rey Guaraní, que nos atiende allá, Graciela, está de cumpleaños. Y también de aniversario de boda. Va de copa Graciela y Alberto Villalba. Aniversario de boda. ¿Qué es lo que te causa ahí esa sonrisa? Sonreí, tenés Tigo. Tu vuelo lo que está. Hola, digo la paloma, no. En el hipotápico suriri. ¿Cómo? ¿Qué no, Luchito? ¿Quién le toca ahora? Martín Garcete. Martín. Quiero aprovechar Antes de mi partida al viejo mundo. sí, agradecerle al Fondex y al apoyo de Elizabeth Binader. Pude hacer mi primer disco en Paraguay de mis composiciones. Mira, qué bueno, Eli. Qué buena. Al mismo tiempo quiero saludar al ingeniero Achón, que es mi pariente, que está un poco enfermo también. Un fuerte abrazo para él, que se recupere lo más rápido posible. Y a mi querido papá, que me ayudó muchísimo. Gracias a él pude recorrer el mundo y gracias a mi cultura paraguaya. Llevo siempre la música paraguaya y me jape amo pura de polka paraguaya y soy orgulloso de ser paraguayo. Martín. Quiero dejarte como recuerdo, Juan Cancio. Bueno, gracias, Martín. Y esta música yo compuse en París en 1980, pensando a mi pueblito Bacay, principalmente Peña, en mi Plaza de Valle, Costa Peña. Costa Peña de Acay. Hago música para todos los amigos y a mis complevanos y me vamos a ser. Sí, Teresa. Un abrazo para mi familia de Paraguarí también, de la frutería, el estadero, los Garcepe. Un fuerte abrazo para ellos también. Excelente.
De la Peña Poema y la Peña Doctor Mario Sanabria, ese primo, ¿verdad? Esa ahí se doctor Mario por el momento. Añetico, y yo olvidadizo, y vos Yo lo olvidadizo. Yo lo olvidadizo, mi primo Mario. Luquita, Luisito, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer la música tradicional, caretaúd. Bueno, vamos a bailar vos. ¿Eh? Ahí está el proscenio. Proscenio te en el escenario. Con esta música queremos saludar a nuestro profesor también, Jorge Cáceres, más conocido como Cigarro Poí. Bueno. Un saludo a Cigarro Poí. Cigarro Poí. Buena, loca, buena, Luis. ¿Marcial? Marcial Rodríguez. Ah, qué bueno. Dice que Marcial nos está viendo. Sí, claro. ¿O mensaje de Marcial? No, estaba llamando. ¿En serio? Sí. ¡Qué maravilla! Está bien, está mejor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Aplausos, señores. Marcial le estaba llamando. Bien. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Por qué no esperamos los llamados? Volvemos en un momento, salimos con el llamado de Marcial. ¿Eh? ¿Está la llamada? Hola. Sí, Juan Carlos. Señor. Marcial te habla. Padre soy vos. ¡Oh, imagínate! ¿Va a Sicorico? Apenas te escucho, Juan Carlos. Acá estamos en una fiestita que están haciendo los muchachos. Homenaje a mí. Hoy es mi cumpleaños también.
yo me estoy recuperando favorablemente. ¡Qué suerte, Marcial! Aquí ¿Qué? arriba en Dubái, aquí, Palomquila, donde está muy chiqueada, está en luz más o menos. Yo- Vivo y te, entonces acá no hay luz, hoy no hay energía, entonces no está en vivo y te, ya puede haber pedido ser mi amigo, ¿no? A ver. Che, directo a tracción sangre, mi Marcial. Juan Casio. Señor. Señor, que imposible los hindúes. Ahora sí. Bueno, sabes que acá te quiero que ponga en primer plano a Martín. Ustedes también ahí van a ver ahí un saludo grande de Ancho Ramírez. Ah, ya, muchas gracias. El artista. Muchas gracias. No es Luis, el artista. ¿Qué tal, Ahí está. Marcial? Ahí está, Martín. Ancho Ramírez te saluda, Marcial. Bueno. Ahí mando- Abrazo para vos, Marcial. Felicidades, Gracias, amigo. gracias. Acá con Lucho Orembovi hay Tereíne. Listo, gracias. ¿Es Lucho Cardoso, vio? Sí, Lucho, lo visto. Presente usted ahí. ¿Es copio gente? Oiga. Baretera, Oiga, Marcial. la casa está muy chiqueada. Bueno. Qué bueno. Ahora, año aguasunde de Guará Marcial, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Chao, Yaguapirú. Volvemos en un momento. Qué alegría, digamos. Qué bárbaro, cuando viene el ambigú, vos sos el que más fuerte aplaudís. Qué bárbaro. Solutecno S.A. Soluciones gastronómicas para sus acontecimientos sociales. Acá tenemos ya un ambigú de primera. Qué belleza. Parece un jardín. Qué bueno. Reuniones de trabajo, curso de capacitación, almuerzo empresariales, coffee break. Buffet, organización integral de eventos en general. Se organiza sus almuerzos, cenas de fin, colación y despedida del año. Cualquier consulta puede comunicarse con nosotros a los teléfonos 021-308-575, al 0992-402-61 o al 0984-664283. Solutecno S.A. Señores, maravilloso. A las Helayas. Lastimosamente Solutecno, yo creo que la gente tiene que mirarnos con un documento porque acá solamente llega uno y viene como 10. Te aduanan bares. Ese compadre. Solutecno. Entonces vaya, ya listo. De ahí como a ella, ponme maracare. Mira, ¿verdad? Vamos a escuchar un dúo espectacular. Vos sabés, los arpistas son los mejores son guitarristas. Grandes guitarristas y la mejor oreja que tienen son los arpistas. A PBC se me mete a acompañar de música fuera, para acá. Pero y Prudencio Jiménez son Bella Pona, guitarristas. Bella Pona, vean y que tuvimos y la acompañamiento, la hace usted y la acompaña. Bueno, Lucho es diferente de la oreja. No, ya es Mondoloma, Pero no, si saben dónde hace usted la hace acompaña. Sinceramente, pero ahora guitarrista es puro un baiteo. Acá está. Hay 9 temas de Martín Garcete. Es realmente un lindo aporte. Te felicito, Eli, y a Fondel por apoyar estos artistas que ponen sus temas inéditos, porque nadie quiere grabar ni quiere gastar. Sí, lastimosamente. Maravilla. Gracias. Luis, ahí donde ella puede acordeón, me voy a acordeonista picoí. Tenía acordeón de colección. Ya, digo acordeón y incluye también batería ya. Y en verano aire acondicionado. Completo. Tenemos pago, a ver. ¿Qué vamos a escuchar, Luis? Acordeón ya. Vamos a escuchar algo espectacular. Hablando de temas inéditos, yo tengo un disco que no se presentó todavía en este programa, que quiero que la gente mire por lo menos la tapa, desde ya es diferente. Tiene 10 temas inéditos míos. Qué bueno. Y algunos, por si fuera poco, poesía de Emiliano R. Fernández, musicalizado por este servidor. ¿En serio conseguiste la letra? Sí, señor. Publicado por Mario Rubén Álvarez en sus sábados culturales.
Mario Rubén Álvarez de Manduamina, amigo, cuerdas amigo, aunque sea de vez en cuando. Básico Mario, tía Guillén de Guanás, hermano querido. Qué historiador ese tipo. No, es un investigador, un poeta, investigador. Bueno, este tema se llama Cielito, letra de Emiliano, la música me pertenece a mí. Saludo con esta música a nuestro compañero Dionel Guerreño. Sí, es amigo de papá cumpleaños también a comer. Bueno, el 17 de julio, pues venía mi teñina. 88 años papá cumpleaños. Vamos, saludo especial para el papá de nuestro compañero, amigo. Muy bien. Cumpleaños. Bueno, a Malicía Juan Casio le pedí programa de saludo y ya pone irrentable beta, porque estamos en salud. Saludos. Pero hay gente a quien hay que saludarle, Juan Casio, y principalmente la gente que necesita ese aliento. Yo tengo un compañero, un colega nuestro, una primera olla, Rey, que está con problemas graves de enfermedad también, Rey Solís, de Humaná. Mira, está enfermito. Abrazo y no es poca cosa, ¿eh? Se le detectó cáncer, no sé hasta qué punto, pero está él en la lucha también. Y primera voz, Rey de Guanati Ñaño Agua Sucia, papá, igualmente Miguel González, él está viviendo sin riñones. Hay que imaginarse vivir sin riñones. Entonces un abrazo muy especial para Rey Solí y para Miguel González. Y ya va la música, Cielito. Cielito, cielito, cielo, cielito de recedad, pejendo mi queja, batalla todo y se embarca. Allá va cielo, cielito de pasolí, poetillo y que la moa y bota coba ojendumí, poetillo y que la moa y bota coba ojendumí. Allá va cielo, cielito, clavel petá, de moda y te gira a pomboya, a tobata. Allá va cielo, cielito de Amambay, beso ajeno o plagiaba hoja de Uruguay, beso ajeno o plagiaba hoja de Uruguay. Allá va cielo, cielito, jamín poté, un mi verso asesinaba, tecote bella lluvia. Allá va cielo, cielito del palomé, verso apoja pombero, na entero y peose, verso apoja pombero, na entero y peose. Allá va cielo, cielito de Arasá, un miombojo vallete, va manicomio projoja. Allá va cielo, cielito del Arazón, beso ajeno le firmaba, peba la burora po, beso ajeno le firmaba, peba la burora po. Allá va cielo, cielito del Caviar, esta comercio ya poa, anda y pinina y ñacay. Allá va cielo, cielito del Marihuí, pejenduque plagiadores, ya que ya carecasí, pejenduque plagiadores, ya que ya carecasí. Buena, Lucho, cielito, cielito. Cielito, cielito, Emiliano R. Fernández. Qué capo. Y un osado que le puso música. Pero qué capo, amigo. Te felicito, Luis, realmente. Gracias. Volvemos en un ratito.
Marcos Brizuela. Sí, señor. Voy a ofrecer la faja reductora de tejido adiposo Pangao para solucionar todos los problemas que en esta época nos causa el alimentarse en exceso, muchachos. Yo creo que 522-610 Dismar Salud y Cultura. Yo pienso que por unanimidad tenemos un candidato para ser el dueño propietario de este Pangao. Yo pienso que es Martín Garcete. Sí, señor, vamos a solicitar a JJ, por favor, un Pangao para Martín antes de su viaje a Francia, donde tiene que lucir en los desfiles de moda de París. Sí, es cierto. 522-610 Dismar Salud y Cultura. Gracias, Marquito. Sí. Señores, termina nuestro programa. Sí, señor, se fue. Agradecemos muchísimo en primer lugar a Dios por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Una alegría inmensa de que nuestro gran amigo Marcial Rodríguez ya estaba bien. Hablamos con él. Le agarró un derrame. Lo que tú llamas algo meñan de Yara. Jajetane amigo Marcial. Peante huila o valea veñan de Yara. Ña le acuñan de corazón, hermano. El resto, pavo de bola. Muchas gracias, Luisito. Buen viaje. Gracias, Lucas. Lucho. Martín, gracias, buen viaje, Cancio. hermano querido. Muchísimas gracias. Y que feliz retorno. Gracias, Juan Cancio. Los gemelos, gracias, compañeros. Lalo, Luisito, muchachos, muchísimas gracias por venir al programa de ustedes. Nuestro agradecimiento a todos nuestros compañeros de trabajo que hicieron posible que nosotros lleguemos a todos ustedes. Gracias, queridos amigos. Y nos vamos. Un domingo más. Una peña más entre amigos. Gracias, Rodrigo. Con los gracias, demás compañeros. Hola, ¿qué tal, amigo mío? Nuevamente bienvenido. Agradezco que conmigo te hayas venido a desahogar. Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa y en tus ojos la apariencia como que quieres llorar. Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas no se transita por ahí. Ya sé que son las mujeres el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero, pues se ha llevado parte de mi corazón. Es que sin ella me muero, me muero, me muero y me muero, pues se ha marchado sin ninguna explicación. ¡Échale, manito! Escucha bien, amigo mío, yo también mucho he sufrido, pero aún llevo conmigo una muy grande ilusión. Que mientras en este mundo sepamos amar profundo, porque vivan las mujeres, daremos gracias a Dios. Mejor juntos cantaremos y por ella brindaremos, desafiando la tristeza que nos invade a los dos. Ya sé que son las mujeres
el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo para querernos matar. Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero. Se ha llevado parte de mi corazón. Es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero. Pues se ha marchado sin ninguna explicación. Es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero. Pues se ha llevado parte de mi corazón. Es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero. Pues se ha marchado sin ninguna explicación. Entre Amigos fue una presentación de Tigo.